Dice el Papa Francisco: la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Compartimos con la alegría del Evangelio la homilía de este domingo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla del lago». Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: «Cállate, enmudece». Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: «¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?». Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen?». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Leyendo, meditando el Evangelio, uno puede darse cuenta de los contrastes tan grandes que hay entre Jesús y sus discípulos. Fíjense cómo, yendo en la misma barca y enfrentando la misma situación, cómo reacciona Jesús y cómo reaccionan los apóstoles. Pareciera increíble cómo es abismal las actitudes, la diferencia de actitudes entre uno y otros. Jesús había tenido un día muy pesado. Había estado enseñando, había estado conviviendo con la gente, y cuando uno realiza una labor así como la de Jesús, pues queda extenuado. Yo creo que todos hemos tenido la experiencia de cuando tenemos mucho trabajo, cómo en la noche llegamos agotados y caemos como tablas. A veces hasta ni los zapatos nos quitamos. Y Jesús pues estaba exhausto, había sido intenso su ministerio, de tal manera que cuando toman la barca y van a la otra orilla, Jesús se queda dormido en la parte de atrás. Y cuando sobreviene la tormenta que hemos escuchado, cuando empieza el viento y el mar a dar contra la barca, Jesús está dormido, verdaderamente dormido por su agotamiento. En cambio, los apóstoles estaban llenos de miedo. Obviamente, pues no podían hacer nada en contra de ese viento y esos oleajes. Ellos eran pescadores, pero veían cómo estaba entrando el agua a la barca, y cuando entra el agua a una nave, se hunde. Y estaban aterrorizados. Y ahí está la primera gran diferencia entre Jesús y los discípulos. Jesús no pierde la paz. Jesús está tranquilo. A veces los problemas a nosotros nos quitan el sueño y se nos vienen los problemas a la cabeza en la noche y no podemos dormir. En cambio, Jesús duerme plácidamente. Y ese sueño habla acerca también pues de la paz interior que tiene Jesús. Nada le quita el sueño y nada lo despierta. Ni siquiera esa situación tan tremenda con la que estaban. Y repito, ahí está la primera gran diferencia. Pero también, continuando con el texto, vamos descubriendo cómo los discípulos despiertan a Jesús y le reprochan.
¿Qué no te importa que nos hundamos? Fíjense el atrevimiento y la imprudencia de estos hombres hacia Jesús. No tienen consideración, no entienden que Jesús está bien y que lo que menos tiene Jesús, y lo ha comprobado a lo largo de su vida y de su ministerio, es indiferencia ante las necesidades de los demás. Él siempre es el primero que está preocupado porque las cosas se solucionen. Y sin embargo, estos hombres le reprochan a Jesús. En lugar de que tengan confianza en Él, de que Él va a solucionar este problema, viene el reproche. Jesús, en un primer momento, no les dice nada. Simplemente se pone de pie y hace algo que obviamente los discípulos no podían hacer. Ellos eran pescadores, podían de alguna manera echar mano de su experiencia como navegantes para poder controlar esa barca. Hasta ahí podían hacer, pero no podían hacer nada contra el viento y el mar. En cambio Jesús, sí. Fíjense cómo dice el Evangelio, que se dirige al viento y lo regaña, y luego se dirige al mar y le dice: cállate, enmudece. Es como si le hablara a los demonios. Jesús era exorcista y era lo que mandaba hacerle a los demonios: cállate, sal de él. Así también Jesús le habla al viento y al mar, regaña al viento y le dice al mar que se calle, que enmudezca, y el mar lo obedece. Él hace lo que nadie puede hacer. Repito, los discípulos podían hacer algo para no hundirse con su pericia de pescadores, pero no podían tener poder sobre la naturaleza. Solamente Jesús tenía ese poder. Pero llama la atención que los apóstoles no le dijeron a Jesús: oye, sálvanos, tú solamente eres el bueno aquí, tú puedes controlar esto, ayúdanos. No, viene el reclamo y Jesús actúa a favor de ellos de cualquier manera. Y fíjense cómo también viene otro contraste. El mar entra en calma. Así lo dice el Evangelio: sobreviene una gran calma. Pero los apóstoles no tenían paz en su corazón. Los apóstoles se llenaron de un gran miedo ante Jesús. ¿Quién es este que hasta el mar y el viento obedecen? Y eso les provocó también mucho miedo. El mar estaba ya calmado, pero en el corazón de los discípulos persistía el miedo. Primero por la tormenta y luego por la calma. Pero en su corazón no hubo paz. En Jesús sí había paz. Estaba dormido. Se levanta y lucha contra la naturaleza venciéndola con su sola palabra. Y la clave la da el mismo Jesús cuando les pregunta a los apóstoles: ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Y esa es una palabra que ojalá que nosotros escuchemos, porque puede estar dirigida a nosotros. Si yo soy sincero conmigo mismo, yo tengo que reconocer que en las dificultades que enfrento en la vida, muchas veces me parezco más a los apóstoles que a Jesús. Yo quisiera ser como Jesús y tener ese talante que le permite dormir tranquilo, pero a mí a veces los problemas me sobrepasan y me quitan el sueño. Yo quisiera tener también el poder de Jesús de controlar las cosas que sobrevienen, pero solamente Dios lo tiene. Ese poder yo no. Y Jesús me dice: tienes que tener fe, porque en medio
de las tormentas, yo soy el único que puedo ayudarte. Hay cosas que tú no puedes controlar. Hay situaciones que no dependen de ti, pero que yo sí tengo el poder de resolverlas. Y no se te olvide, yo estoy contigo. Vamos en la misma barca, no estás solo. Te puede sobrevenir el miedo, pero no se te olvide que lejos de dejarte vencer por el miedo, tiene que crecer en ti también la confianza de que yo estoy contigo, viviendo lo que tú estás viviendo. Y que yo puedo hacer lo que tú no puedes. Pero confía en mí. Y eso es lo que nos dice la palabra de Dios hoy. Todavía no tienen fe. Fíjense aquí cómo la fe no se refiere a creer en una serie de dogmas, de principios, de valores abstractos. Aquí la fe se entiende como confianza. Fíate de mí, confía que yo estoy contigo. Cuando tengas miedo, acuérdate que yo estoy contigo y que yo sí tengo la posibilidad de hacerte tener una solución a aquello que te puede quitar el sueño. Y fíjense cómo nosotros a veces se nos olvidan las cosas. Los discípulos ya habían visto el poder de Jesús. Ellos ya lo habían visto hacer milagros. Ellos ya tenían suficiente conocimiento como para pensar, Jesús nos va a sacar de esta, como nos ha sacado de otras. Y sin embargo, se les olvidó y se dejaron atemorizar por las circunstancias. Y muchas veces a nosotros también nos pasa. ¿A poco no nos ha sacado ya Jesús de muchas cosas? ¿A poco no hemos sentido su mano y su poder? ¿A poco no podemos acordarnos de situaciones en las que nos veíamos acorralados, llenos de temor, y de lo que Jesús nos salva? Pero se nos olvida, se nos olvida. Y si tú estás padeciendo ahora una tormenta, y si en tu vida hay esas olas y ese viento, confía que Jesús te va a sacar adelante, porque Él no se baja de la barca. Él siempre nos acompaña y va a pasar, va a pasar. Cuando se es más joven, uno piensa que cuando vienen estos problemas nunca vamos a salir adelante, pero salimos. Ya cuando uno avanza en edad, uno puede dar ese testimonio, yo lo puedo decir. Los problemas, por más grandes que sean, van a pasar. Y va a sobrevenir una gran calma. A mí se me antoja mucho porque podemos interpretar el mar y el viento como los problemas que nos sobrevienen y que nos preocupan. Pero a veces nosotros también somos ese viento. A veces nosotros también somos esas olas. Y hay una revolución en nuestro corazón, en nuestra mente. Es muy bonita esta película que ahora está, esa de Intensamente. Yo todavía no veo la 2, pero vi la 1 y es muy bonita porque va expresando todos estos sentimientos que sobrevienen al corazón de las personas. Y a veces nuestro corazón está como ese mar y como ese viento. También nosotros podemos decirle al Señor, haz algo. Y ojalá que en mi corazón también sobrevenga esa gran calma. Y que sepamos reconocer la acción de Dios que tiene poder. Así que, pues creo que la lección, la enseñanza que el Señor nos ofrece el día de hoy es muy bonita y puede ayudarnos mucho. ¿Qué nos enseña hoy el Señor? Que sí, en nuestra vida nos pueden sobrevenir todas estas situaciones y hay cosas sobre las que no podemos tener control.
pero Él viene con nosotros, Él está con nosotros, nos acompaña, vamos en la misma barca. Hay que pedirle al Señor que nos conceda el don de la fe, que nos conceda el don de la confianza. Y vamos a pedirle al Señor también que así como increpó al mar y al viento, también haga que en nuestro corazón haya paz, haya serenidad y que podamos llegar a la otra orilla sanos y salvos. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Ella penetra hasta dividir alma y espíritu, articulaciones y médulas, y discierne las intenciones y pensamientos del corazón. Dios nos bendiga a todos.